desarrollo de las conferencias, estaba previsto la participación en esta conferencia del doctor Patricio Secaira, juez de lo contencioso administrativo. Queremos pedirle mil disculpas, el doctor Secaira tuvo un quebranto en su salud, por lo cual no va a estar presente, pero sí vamos a continuar con el doctor Diego Castillo, que es nuestro coordinador jurídico de la Superintendencia de Control de Valores de Mercado. Vamos a continuar con la conferencia que quedó pendiente antes de realizar esa conexión vía doctor Castillo. Y ofreciendo las debidas disculpas por la no participación, como manifestó el compañero del doctor Patricio Secaira, porque el día de ayer tuvo un quebranto de salud y está en el procedimiento administrativo de las características que tiene cada acto administrativo importante, sea actos administrativos de mero trámite, de simple administración, o actos administrativos que ya producen una lesión a los derechos subjetivos. Y decíamos que en el informe final, en el informe de resultados de la investigación, y esa formulación de cargos obedece o tiene por antecedente una teoría del caso probada y completamente estructurada. Eso nos permite formular cargos. Imaginemos por un momento el procedimiento penal. Y ustedes verán en sede judicial, con la intervención de los operadores de justicia, fiscal, juez y tribunal. Y ustedes verán que tiene una cierta similitud ese procedimiento pasado a sede administrativa. En el procedimiento penal, ¿qué tenemos? Una investigación previa. Tenemos una formulación de cargos, un inicio de instrucción. Vayan haciendo similitud con este procedimiento administrativo. Tenemos un informe final del fiscal de esa instrucción, acusatorio o no. Olvidémonos un poco de las audiencias de oralidad en lo penal. Y tenemos una resolución de un juez. Aquí en nuestro procedimiento administrativo, haciendo solo una referencia general, tenemos una fase de preinvestigación, tenemos una fase de investigación, tenemos formulación de cargos en un informe de resultados de la investigación, tenemos prueba, instrucción fiscal, haciendo la referencia a eso, y tenemos un informe final que pasa a un juez en el procedimiento penal, y aquí pasa al órgano de resolución de la propia superintendencia. Esta referencia que me permito hacerles es introductoria para comentar alguna información sobre lo que es la teoría del caso, que es muy característica del sistema penal acusatorio y del sistema oral penal. Y así trabajan los fiscales. Y eso desde más ya de una década que se reformó y se cambió el sistema de procedimiento penal del inquisitivo al acusatorio. Quien ha trabajado en el ámbito penal sabe perfectamente que como abogado patrocinador o el fiscal se debe tener una teoría del caso, que son versiones de los hechos. Por un lado tenemos hechos y actos, la realidad, la verdad de los hechos, lo que realmente ocurrió, se encuentra en un pasado que lamentablemente nadie puede visitar. Ese es el primer punto. Tenemos hechos, la realidad de lo que ocurrió, pero el juzgamiento siempre es posterior.
que nadie puede visitar, son hechos históricos que están aquí. Paralelamente, en un proceso de juzgamiento, ¿qué tenemos? Una recreación de esa realidad. La realidad y los hechos están históricamente aquí, estamos aquí en el presente. ¿Qué es lo que hacemos? Recreamos esa realidad. ¿Y con qué? ¿Y cómo las recreamos esa realidad? Con versiones. La versión del abogado patrocinador de A va a ser diferente a la versión del acusador particular. La versión de la fiscalía va a ser diferente, ¿no?, a la versión de los dos. Son versiones que se tienen sobre unos hechos históricos. El procedimiento fundado en una teoría del caso es eminentemente estratégico. De lo que se trata es de que nuestra versión sobre los hechos históricos, esa recreación de la realidad, sea la que acepte el juzgador. El juzgador está cómodamente sentado en un sillón escuchando las versiones de las partes, y el éxito es el de convencer al juzgador que nuestra versión es la correcta, pues. Y la versión que da el juez sobre una de las versiones es la versión oficial, es la versión estatal. Por lo tanto, el procedimiento de investigación y sanción es eminentemente estratégico. Las pruebas por sí solas no tienen ninguna relevancia. Ninguna relevancia. Aisladas. Las pruebas, en tanto, sustentan nuestra versión para convencerlo al juzgador de que nuestra versión es la correcta de esa realidad histórica. Esas son. Ese es el objetivo de la prueba, el de sustentar nuestra versión para convencerlo al juzgador. Entonces, por un lado tenemos una realidad y por otro lado tenemos una recreación de esa realidad en función de versiones. Realidad, recreación de realidad. Por otro lado tenemos las teorías jurídicas. Vean que son hechos que tienen su relevancia económica, jurídica, pero son hechos. Los primeros, realidad, hechos y relatos sobre eso. Frente a eso están las teorías jurídicas. Y las teorías jurídicas están en la ley. La ley considerada no en su sentido formal, sino material, ¿no es cierto? La ley, estamos hablando de las diferentes leyes, de reglamentos, de instrucciones, no en su sentido formal, sino en material. La ley es un enjambre de teorías jurídicas. En la ley tenemos muchas teorías jurídicas, entendiéndose por estas proposiciones abstractas y generales. Las teorías jurídicas son abstractas y generales, que buscan un correlato en la realidad de los casos en los que se pretende aplicar. La ley nos ofrece teorías jurídicas sobre las más disímiles cosas: perfección de un contrato, vicios de la voluntad, responsabilidad por un delito atenuado, causas para el divorcio por causales, despido intempestivo a un trabajador, etcétera, etcétera. La formulación de la ley obedece a políticas estatales y en democracia es la voluntad del Estado soberano. A ver, primero decimos que la ley nos ofrece un enjambre de teorías jurídicas. Sí, en todas las materias. Si estamos analizando una separación de dos personas unidas en matrimonio, ¿no es cierto?, los hechos son los separados, sí, pero ante eso está la teoría jurídica, por ejemplo, del divorcio por causales, y está especificado cuáles son las causales. Esa es la teoría jurídica. Está, si es que es por mutuo consentimiento, la teoría jurídica del mutuo consentimiento.
¿cierto? El hecho está en que dos personas, Rafael me vende un vehículo y yo le compro, ¿sí? Me da un vehículo. Frente a esos hechos que hay, una teoría jurídica del contrato, pues. Y la teoría jurídica del contrato, hay otra teoría jurídica dentro de esos vicios del consentimiento, el rolo del saipolo. Pues frente a hechos hay teorías jurídicas. La sociedad está regulada en el Estado de Derecho por normas. Ese convivir entre ciudadanos está regulado por normas. Y esas son las teorías jurídicas, que son disímiles, variadas. La ley en general es un enjambre de estas teorías jurídicas. Hay hechos que no le interesan al derecho y que no tiene teoría jurídica. Pues. Si yo me levanto por la mañana y desayuno, esos son hechos que le interesan y tienen como contraparte una teoría jurídica. ¿Le interesa el derecho? No, pues. Pero si hay hechos, actos de los más variados que sí le interesan al derecho, y hay teorías jurídicas en relación a eso. Se dice que las teorías jurídicas son completas, generales y abstractas. ¿Qué significa que sean complejas? Que tiene varios elementos. El que con fuerza, no me sé de memoria, pero algo así, ¿no es cierto? El que con fuerza en las cosas o violencia en las personas se apropiare de una cosa, con ánimo de apropiarse, se sustrajere una cosa ajena, ¿no? Varios elementos, fuerza, cosas, violencia en las personas, ¿no? Ánimo de apropiarse, no es que si después le devuelven los hechos hay ese ánimo de apropiarse, ¿no? Cosa ajena que no le pertenece, etcétera, etcétera. Esa teoría jurídica de la tipificación de un delito X tiene varios elementos. No hay teorías jurídicas simples, siempre son complejas con varios elementos. Generales y abstractas. La ley, las teorías jurídicas, se refieren a hechos concretos, a un relato concreto. Son abstractas, son generales. El que conjuece las cosas, etcétera, 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 etcétera. No se refiere a un relato concreto, sino que son abstracciones que hace la ley y son generales. No se refiere a un relato concreto, generales y abstractas. Hechos, relato de hechos, frente a eso, teorías jurídicas complejas y abstractas. Si ustedes revisan la Constitución, verán normas relacionadas, teorías jurídicas sobre el tema de la competencia en nuestra Constitución. En el régimen de desarrollo, principios generales, soberanía alimenticia, soberanía económica, sistema económico y político, política comercial, trabajo y producción, etcétera, etcétera. En cuanto a relaciones internacionales, igual tenemos teorías jurídicas sobre la competencia. La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, que es la ley nacional en este tema, está llena de teorías jurídicas sobre la competencia y el abuso del poder del mercado y prácticas desleales y acuerdos restrictivos, ¿cierto? Y concentraciones económicas. Seguimos, por un lado, relato de hechos económicos concretos, y por otro lado tenemos la Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado, que tiene normas sustantivas y adjetivas sobre la competencia. Pongamos un ejemplo, porque es mejor hacerlo así. El cual se refiere a acuerdos restrictivos, acuerdos colusorios de la competencia. ¿Qué dice ese artículo 11? Acuerdos y prácticas prohibidas. Están prohibidas y serán sancionadas de conformidad con las normas de la presente ley
A medida que voy dando lectura, por favor, vayan viendo los elementos de esa teoría jurídica. Acuerdos y prácticas prohibidas. Están prohibidas y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo. Hablamos de acuerdo, decisión, recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear, distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Después, en ese mismo artículo se establecen casos ejemplificativos de acuerdos restrictivos. En el primer inciso, en donde se tipifica esta conducta, vean ustedes los elementos que tiene en esta teoría jurídica. 1. Acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todo acto. Vean los verbos que existen aquí. Es una teoría compleja, como todas. Acuerdo, decisión, recomendación, práctica concertada o conscientemente paralela. Todo acto o conducta realizados por dos o más operadores. Otro elemento, dos o más operadores. ¿Cómo se manifiesta? De cualquier forma manifestados. ¿Relacionados con qué? Con la producción o intercambio de bienes y servicios. Que tenga, otro elemento, como objeto o efecto que sea o pueda ser un potencial ahí, sea o pueda ser, impedir, restringir, falsear, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una tipificación, una teoría jurídica compleja, ¿cierto? Claro que es compleja, como todas las teorías jurídicas. Cada palabra tiene su significado, cada verbo. ¿Qué es esto de prácticas conscientemente paralelas? Solo en la jurisprudencia se establece qué significa práctica concertada paralela. Cuando un juez administrativo, no juez, un funcionario público administrativo en su sede, y específicamente los jueces de derecho, al juzgar cada caso concreto en base a esa teoría jurídica, le dan un contenido específico a cada palabra. ¿Qué significa este elemento de la teoría jurídica? Si es que vemos al derecho como desde una perspectiva del realismo jurídico, el juez es el que hace derecho, desde la perspectiva del realismo jurídico. En cada caso concreto, el juez le da su contenido específico a esa teoría jurídica y hace derecho. Pues, la jurisprudencia es de esencial importancia para descifrar, para comprender cada uno de esos elementos de la teoría jurídica. Y además, todas las reglas de interpretación y de hermenéutica jurídica que las tenemos en nuestras normativas. Así entendemos la teoría jurídica. En este ejemplo, artículo 11, acuerdos o prácticas restrictivas. Al lado izquierdo tenemos un relato ya concreto. Las empresas A y B, en tales circunstancias, en tal tiempo, y
hicieron tales actos que pueden constituir un acuerdo formal o conductas paralelas, ¿no es cierto?, cuyo efecto ¿cuál es? Restringir o parcial la competencia o afectar negativamente a la eficiencia económica del bienestar general. Allí está, en este lado, el relato pormenorizado de unos hechos concretos económicos. Tenemos esos relatos y tenemos una teoría jurídica en este ejemplo del artículo 11. Sí, pero ¿en qué consiste? En armar esta estrategia, en unir el relato de los hechos con cada uno de esos elementos de la teoría jurídica. ¿Y cómo lo unimos? Con proposiciones fácticas que están en el relato. La empresa A y B, ¿no?, en el supuesto del ejemplo, firmaron un documento y se pusieron de acuerdo. Muy bien. Esa proposición fáctica del relato nos está satisfaciendo, ¿no es cierto?, un elemento de esa teoría jurídica de acuerdo. Y así, del relato, con varias proposiciones de hecho fácticas, ¿no?, vamos a ir satisfaciendo cada uno de los elementos de la teoría jurídica. Si hacemos eso, decimos tenemos un caso, porque de lo contrario no tenemos un caso. Tenemos un caso, pero allí no se queda. Hay que ir en la estrategia un poco más allá. ¿Cómo probamos cada una de las proposiciones fácticas? ¿Cómo probamos cada una de las otras? Supongamos que en el relato de los hechos se determine que hay estas conductas paralelas. ¿Cómo probamos eso? Conductas realizadas por más operadores. Dice prácticas concertadas o conscientemente paralelas. Sí, eso satisface un elemento de la teoría jurídica, pero ¿cómo lo vamos a probar? ¿Qué se necesita para probar esa práctica concertada o conscientemente paralela? ¿Cómo probamos? No tenemos un papel firmado de un acuerdo. ¿Cómo probamos eso? ¿No es cierto? Las pruebas en esto son pruebas eminentemente económicas. Si, por ejemplo, tenemos una práctica concertada para subir precios, esa conscientemente paralela, para subir precios, ¿cierto? Pues económicamente la prueba consiste en determinar que un grupo de operadores, allí en un gráfico económico, mantienen una conducta conscientemente paralela sobre los precios. Y allí en el gráfico estará demostrado eso, pues, que el operador A, B y C realizan ese acuerdo tácito, consciente, claro, pues, o un operador económico no es consciente en poner un precio a su producto. Claro que es consciente, pues, completamente consciente. Y si eso coincide con el otro operador económico y se demuestra económicamente que tenemos elementos de convicción, prueba suficiente como para decir esta proposición fáctica es sustentada. Entonces, aparte de tener el caso, hay que sumarle la estrategia, es cómo voy a probar cada una de las proposiciones fácticas. Informe de resultados de investigación.
de formulación de cargos, tiene que estar teoría jurídica y aprobada, porque la potestad investigativa es entre investigación e investigación. Acuérdense que la prueba más bien es para las partes las que intervienen, para los investigados en términos de prueba. Pero ya debemos tener seguro esto y con esto formular cargos. ¿Cómo se realiza la investigación? Con los métodos de investigación forense. Esto que les estoy poniendo aquí es el resultado de todo, ¿no? Balances, facturas, análisis financiero, análisis de mercado, todo lo que se necesita, ¿no? Eso es eminentemente prueba económica e investigación forense. Por lo tanto, es muy recomendable al iniciar las etapas hacer un plan de investigaciones. ¿Cómo vamos a? Con un allanamiento se consigue esto. ¿Cómo vamos a analizar? En esta conducta los requisitos primeros, ¿cuáles son? Que forman parte de la teoría jurídica. Mercado relevante y poder de mercado, para el artículo 11. Muy bien, absolutamente temas económicos y prueba económica que van a sustentar todo esto. Ese es el resultado de eso. La ley establece la potestad de la superintendencia y la obligación de los otros órganos públicos de colaboración con bases de datos o de requerimientos de información específicos sobre temas concretos. Claro, eso es establecido en la ley, pero con una restricción, siempre y cuando lo permita la ley y la Constitución. Esa es la restricción. No es una colaboración abierta. Vean, usted deme todo a mí como superintendencia porque me va a servir esto para mis investigaciones. No, siempre y cuando lo permita la Constitución y la ley. Y al igual seguido en nuestra ley nacional dice, la superintendencia no entregará información reservada a nadie. La superintendencia de control de poder del mercado. Acuérdense que es un procedimiento sancionador en sede administrativa y que hay reserva de expediente para otros y reserva de documentación de la misma parte dentro de ese expediente reservado. Entonces, por ejemplo, si es que se planifica o se prepara una cooperación entre instituciones, pero resulta que la ley de esa institución no le faculta entregar información reservada, sino solo al juez, por ejemplo, no nos puede entregar la superintendencia. Siempre está esa reserva que debe constar en el ordenamiento de acuerdo a la ley. En términos generales, el propósito era de presentarles esta metodología que desde hace siglos está sobre todo en los países nórdicos, ¿no es cierto?, en juicio oral, y que se la adoptó a propósito del juicio oral penal aquí desde hace más de una década, y que es parte sustancial en la conceptualización del abogado patrocinador, acusador, defensor, en los operadores de justicia, sea fiscal, sea órgano público, el que sea, ¿no es cierto? Es consustancial planificar el caso. O sea, abogados que crean que con recursos retóricos un poco histriónicos van a convencérselo al acusador. Ya no habemos, ya no. ¿No es cierto?
Los casos se los planifica, dependiendo de la posesión de uno. Yo soy defensor, me planifico mi caso. Yo soy acusador, me planifico mi caso. Debo de tener una teoría jurídica. Si es que no le planifico, ¿qué le voy a preguntar al testigo? Sacarle al testigo información que contradiga mi versión y favorezca la versión del otro. Las teorías del caso no son cambiantes. Eso es una mala estrategia para el juzgador. No es que podemos decir al inicio, sabe que esta es mi teoría del caso, el relato es este. Y después, como no nos resultó eso, le cambiamos. Ves que no ha sido así. Mi relato se acomoda a otra teoría jurídica. No. Y después termina que a la persona que yo mantengo de que cometió un robo, resulta de que no ha sido así, pues. A ver, de que fue un hurto y cambio mi teoría jurídica y mi teoría del caso. En todo se aplica esto. Más aún, estamos debatiendo un código de procedimiento civil oral, en donde en todos los procedimientos va a haber audiencias. No es el código de procedimiento civil oral, es el código de procedimiento oral que tiene más de los 50 procedimientos, en donde es necesario aplicar esta metodología simple de la teoría del caso, e incluso en los que son antes. Claro, yo he de planificar mi estrategia. Si voy a patrocinar un divorcio, muy bien, pues, a ver, cuéntenme los hechos. Por acá está la teoría jurídica del divorcio por causales, como les decía. A ver, estos hechos construyó proposiciones fácticas. Divorcio por causales, ¿cuáles son las causales? Abandono, creo que es. Yo no soy civilista, pero algo me recuerdo, ¿no es cierto? Abandono, tanto tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien, en su relato, primera proposición fáctica, le abandonó el tiempo que establece la ley. Sí, cumplido. Segunda proposición fáctica en el nombramiento. Sí, puedo probar esto. ¿Cómo es que le abandonó? A ver, cuéntenme. En el relato. Sí, se fue, conoce a mis vecinos, etcétera, etcétera. Planifico la prueba de declaraciones de los vecinos. Es una conceptualización teórica que no implica un conocimiento profundo sobre esta metodología, sino un poco de lógica jurídica y de aplicar. La recomendación es aplicar. O sea, hay que aplicar. En algunas universidades se está profundizando en estos temas, porque abogados que no conocemos este tipo de planteamientos, abogados litigantes, sí estamos un poco en desventaja con toda la técnica de investigación. ¿Qué le debo preguntar al testigo que no? Pregunta si no. Para concluir, lo que quisiera ratificar es el criterio de sede contencioso administrativa y que es impugnable de sede administrativa ante contencioso administrativo. Bien. Tenemos, como ustedes lo conocen, algunas clases de actos administrativos. Tenemos unos actos administrativos resolutivos, unos actos administrativos de mero trámite y unos de simple trámite, ¿cierto? Pero ¿cuál es el criterio general? Los que ponen fin de simple administración, los que ponen fin a un procedimiento administrativo y afectan derechos subjetivos, esos son
susceptibles ante el contencioso administrativo. Por ejemplo, en nuestro procedimiento, ¿cuál les hablamos? Podría ser los de archivo. Los de archivo. Podría ser la resolución de la Comisión de Primera Instancia, el órgano resolutivo. Podría ser la resolución de apelación del superintendente. Pero los de sustanciación, esos no tienen las condiciones como para ser impugnados en vía contencioso administrativo. Pero los que les acabo de manifestar, ¿sí? Por ejemplo, que se inicia la etapa de prueba. A ver, lesiona, ese es de sustanciación, lesiona un interés y un derecho subjetivo del administrador. Es de sustanciación, pues, que se abre la causa prueba. Pues, esas no tienen las condiciones legales generales del derecho administrativo para ser impugnables en contencioso administrativo. Dice, de la prescripción, el 70, prescripción de las facultades administrativas y de las sanciones. La facultad de iniciar el proceso administrativo de oficio o a petición de parte al que se refiere esta ley prescribe en el plazo de 4 años, computados desde el día en que se hubiere tenido conocimiento de la infracción o en el caso de infracciones continuadas desde el día en que haya cesado. Las sanciones impuestas por el cometimiento de la infracción prescriben en 8 años. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la administración con conocimiento formal del interesado tendiente al cumplimiento de la ley y por los actos realizados por los interesados con el objeto de asegurar, cumplir o ejecutar las resoluciones correspondientes. Esta es la norma básica respecto a la habla de prescripción, así en términos generales, de la potestad para iniciar una acción administrativa. Esta es la norma base de eso. A ver, yo les manifestaba de que el doctor Patricio Secaira, que es juez de lo contencioso administrativo, no pudo asistir. Él estaba encargado del detalle del contencioso administrativo. Pero lo que el contencioso administrativo sí lo conocemos, o sea, en su mayoría, porque es común, está la ley. Aquí un poco lo fundamental, lo interesante era de ver esa posibilidad real que existe, constitucional, legal, de que los actos administrativos, cualquiera, no cualquier acto administrativo, los actos administrativos que sean, ¿cierto?, de cualquier autoridad jurídica son objeto de una impugnación en sede judicial para ver la legalidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo. Y ese es un derecho constitucional que tenemos los administrados. Eso era lo fundamental. Todo el procedimiento con detalle creo que nos puede quedar para otra reunión. El tiempo también ya se nos está